¿Cuál es la experiencia más espeluznante que has tenido y que no puedes explicar? Mi tía, hermana de mamá, murió muy rápidamente de cáncer de mama en etapa 4. Pasó de una tos a una exploración y a un cáncer de mama en etapa 4. Falleció la mañana de la primera toma de posesión de Bill Clinton a los 44 años. La familia estaba en total shock. Mamá dijo que lo único que recordaba esa mañana era lo horrible que era el traje de Hillary Clinton. Wake, el funeral transcurrió borroso, fue enterrada en un cementerio sobre un suelo helado. Mi madre estuvo atormentada por sueños durante años en los que buscaba desesperadamente la tumba de su hermana y no podía encontrarla. Ella gritaba al cielo, no puedo encontrarte si no me ayudas a encontrarte. Y despierta. Años más tarde, soy una preadolescente a la que le están probando un vestido de dama de honor cerca del cementerio, y mamá pasa por allí de camino a casa. Detuvo el auto y dijo, tengo que ir a buscarla. Ella está tratando de decirme algo, tengo que ir a buscarla. Era tarde un sábado de otoño en Nueva Inglaterra, por lo que el sol se ponía a las 3:30 de la tarde y las puertas se cerraban a las 4 p.m. Le preguntó al cuidador si tenía un mapa y él no lo tenía. Todo lo que recordaba del entierro 8 años después era que su hermana fue enterrada junto a un árbol. Juro que no pudimos encontrar un árbol en la vasta superficie de este cementerio. Mamá estaba empezando a tener cada vez más pánico por no poder encontrar la tumba. Le dije, mamá, ¿por qué no volvemos el próximo sábado por la mañana? Podemos buscarlo juntos en la luz. Ella dijo, no puedo, ella me trajo aquí y está tratando de decirme algo, necesito encontrarla. En ese momento ella estaba llorando. Le dije, pregúntale dónde está. Ella me miró divertida, pero sabiendo que somos personas similares y que no hay juicio, dijo entre lágrimas, mirando al cielo, Donna, no puedo encontrarte. No puedo encontrarte si no me ayudas a encontrarte. Sentí una ola de frío invadirme. Miré hacia abajo y estaba parada directamente sobre su tumba. Donna, amada esposa y madre, y estaba completamente vacío de flores. 2 tumbas más abajo había una parcela recién enterrada, cubierta de rosas rosadas, el símbolo del cáncer de mama. Donna era el tipo de persona que haría coronas caseras para la gente en vacaciones y para las inauguraciones de casas. Que los muertos tomaran rosas y le hicieran una corona en la tumba de Donna. Es una de esas cosas, crees pero no crees. Ella nunca volvió a tener sueños y les dijo a los hijos de Donna que su madre la había estado persiguiendo durante años porque nadie. Vine a visitarla. Todavía me da escalofríos. Escuché voces cuando era niño. Alrededor de los 6 a 8 años. Estaban susurrando cosas ininteligibles, pero supe por el tono de su voz y por sus risas que estaban hablando de mí y burlándose de mí, como si yo no estuviera allí. Los adultos tienen voces malas. Sucedió por la noche cuando estaba en la cama. Me sentí terriblemente extraño en estos momentos. La mayoría de las noches me orinaba y me congelaba. No creo en cosas paranormales. Mi mamá lo hizo. Finalmente hablé de ello con ella, y ella puso agua bendita de Lourdes en los rincones de mi habitación y exigió que las voces se fueran. Nunca más los escuché. Creo que solo necesitaba una mamá que me protegiera. Creo que estaba en un estado de transición entre el estado de vigilia y el sueño, y todos mis miedos y dolores estaban resurgiendo. Me acosaron en la escuela y las agresiones y abusos comenzaron también en casa. Mamá estaba allí. Por eso desaparecieron. Pero, LMAO, eso está fuera de tema. Pensé que el tema era sobre algo que nunca volvió. De todos modos, quería contarlo así. Mamá tuvo un shock séptico y no iba a sobrevivir. Me senté con ella cuando le quitaron el soporte vital y falleció. Fue durante COVID, por lo que se retrasaron las cremaciones. Estaba acostada en la cama, tomando nota mental de llamar al día siguiente para informarle sobre el estado de su cremación. Esa noche soñé que mi mamá me llamaba por teléfono. Yo vivía lejos y hablábamos mucho por teléfono. Me quedé en shock y le pregunté cómo me llamaba. Ella murió. Ella dijo, está bien, estoy feliz aquí. Ya no tengo dolor. Me desperté en ese momento y sentí una mezcla de alivio y pánico. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico de la noche anterior. La funeraria la había incinerado. Hay una diferencia horaria de 3 horas y el correo electrónico se envió justo antes de que despertara de ese sueño. Estoy convencido de que fue el espíritu de mamá el que finalmente fue liberado. Yo tenía alrededor de 16 años en ese momento. 3 amigas y yo estábamos saliendo y perdimos el último tren, así que llamamos mamá a una de las chicas.
Nos quedamos en la entrada de la estación de tren por seguridad, como CCTV, y estaba completamente iluminada. Noté un automóvil que seguía dando vueltas alrededor de la cuadra, pero no pensé en ello porque era un suburbio muy incompleto lleno de bichos raros. El coche finalmente se estacionó al otro lado de la estación, justo cerca de la entrada del ascensor. Nadie le prestó atención, así que lo olvidé. Estábamos esperando hasta que la mamá de mi amiga nos llamó y nos dijo que nos encontráramos con ella en el mismo lado de la estación en unos minutos. Así que cruzamos la estación y mis amigos insistieron en usar el ascensor mientras yo quería usar las escaleras, pero los escuché. Llegamos al ascensor y presionamos el botón para que pudiera subir a nuestro nivel, y tan pronto como el ascensor llegó a la cima, vimos a un hombre vestido completamente de negro y con el rostro cubierto y la cabeza gacha parado en la parte trasera del ascensor. Nunca corrimos tan rápido en nuestras vidas, no puedo imaginar qué hubiera pasado si hubiéramos entrado en ese ascensor. Eso sí, solo hay 2 niveles en los que se detiene el ascensor, que son el nivel de la calle y el nivel de la estación, y no hubo trenes ni autobuses en funcionamiento durante más de 4 horas. Esta fue una de las experiencias más aterradoras que he pasado y todavía me provoca escalofríos. Una noche, poco después de mudarme a casa de mi papá por unos meses, me desperté completamente incapaz de moverme. Podía escucharme roncar y sentir la presión incómoda en mi cuello debido a dormir boca abajo con la cabeza demasiado hacia la izquierda. Recuerdo tener miedo de no poder moverme, pero también sentir que mi cerebro aún no se había despertado por completo. Por el rabillo del ojo, veo esta figura alta y negra abrir las cortinas y salir de mi habitación. Cuando me desperté, las cortinas estaban abiertas y supuse que había estado en algún extraño estado medio despierto viendo a mi papá o su novia entrar a mi habitación y abrir las cortinas. Sin embargo, cuando les pregunté, ninguno de ellos había estado en mi habitación. Entonces, algo había abierto esas cortinas, simplemente no fueron ellos. Estaba viendo a mi hermano jugar FF6 cuando era niño y me miré en el espejo de nuestro gabinete VHS para ver el reflejo de una calavera sonriente con un cuello de tubo oxidado y largos cuernos curvados hacia abajo que salían de la pared detrás de nosotros, cerca de la lavadora. Me congelé y miré hacia atrás y no vi nada allí. Hice una triple toma y vi la calavera en el reflejo cada vez. Ella gritó y corrió escaleras arriba llorando. No bajé las escaleras durante 4 años, mi familia estaba asustada pero probablemente asumieron que estaba viendo cosas. Volví 4 años después y lo vi de nuevo. Mamá contrató a unos hippies tipo cristal para que vinieran a explorar la zona. Todavía podía verlo. Tenía tantas ganas de trazar el contorno del cráneo en el reflejo de la caja del DVD, que alguien lo borrara y lo trazara una y otra vez para finalmente demostrar algo paranormal como eso. Pero la idea de mirarlo era absolutamente escalofriante y aterradora, y simplemente no podía hacerlo. Vendimos la caja del DVD y nunca más la volví a ver, ni siquiera en otros espejos. Pero cada vez que veo esa zona en un reflejo, mi corazón se detiene por un segundo. Por lo general, no creo en nada paranormal y tengo una visión científica aburrida de la realidad, pero esos recuerdos siempre me desconciertan, incluso hoy. Todavía estaba en la escuela secundaria y vivía en la casa de mi infancia solo con mis abuelos y yo. Estaba viendo 106 y Park después de la escuela y parado frente a mi cama en mi habitación cuando noté lo que sonaban como pies corriendo rápido por el pasillo hacia mi habitación. Nota, éramos solo mi abuelo y yo, y no se me permitía tener mascotas. Tuve un perro de infancia cuando tenía entre 2 y 10 años, pero lo obligaron a ser un perro de exterior, y eso era mi mejor amigo. De todos modos, había fallecido hace mucho tiempo. En ese momento, yo tenía quizás entre 16 y 17 años. Revisé el pasillo pero no pude ver nada y algo me hizo mirar al suelo frente a mí. Vi lo que solo puedo describir como una mancha negra, se abalanzó sobre mí y terminé en mi cama, aterrorizada. No me lastimé en absoluto, solo estaba asustado. Hasta el día de hoy, todavía no tengo idea de qué fue, muy bien podría haber sido mi perro anterior. Era un negro mitad laboratorio y mitad chau. Esa es solo una historia de esa vieja y espeluznante casa. Nuestros vecinos tuvieron un pequeño desacuerdo. Evidentemente, él la golpeó demasiadas veces y ella decidió apuñalarlo en el pecho mientras dormía. Arrastró su cuerpo hasta el armario. Luego caminó hacia la cocina y encendió la hornilla mientras, accidentalmente, tiraba algunas toallas de papel o algo así. Luego, recuerda que se le acabaron los cigarrillos y da un paseo hasta la tienda. El calor del incendio casi derritió nuestro revestimiento de vinilo. Más tarde, vimos a los técnicos de la escena del crimen usar una pala para sacarlo del piso de lo que solía ser el armario. Imagínate quemar piel de pollo pegada a una sartén y tener que meterte debajo con la espátula.
Fue mucho para una noche. Tenía unos 12 años y vivía con mis padres. Heredamos una mecedora de alguien para quien trabajaba mi mamá. Mis padres lo pusieron en el dormitorio al lado del baño, y podíamos ver esa habitación desde el rellano del piso superior donde estaba el dormitorio de mis padres. Mi dormitorio estaba al lado del de ellos en el mismo rellano. Solo éramos tres, mamá, papá y yo. Miro por encima de la barandilla y veo a mamá meciéndose en la silla del dormitorio debajo de nuestro rellano. Les doy las buenas noches a mis padres, ya que es hora de dormir. Entro a la habitación de mis padres y mi papá está en la cama, así que le digo buenas noches y le pregunto dónde está mamá. Él dice, oh, ella se estará preparando para ir a dormir pronto, así que espera en el rellano para darle las buenas noches. Mamá está en el dormitorio, sentada en la mecedora. Le digo que podía verle la parte de atrás de la cabeza. Entonces papá dice, oh, entonces probablemente esté leyendo un poco antes de acostarse. Luego escuché que se abría la puerta del baño y le pregunté a mamá qué estaba haciendo en la silla y ella dijo que estaba en el baño preparándose para ir a dormir. No era mamá sentada en la mecedora. Otra historia. Entonces tenía 19 años y nos acabamos de mudar a nuestro apartamento con nuestro primer bebé, que corría de un lado a otro y era difícil atraparlo para ponerlo en su silla alta. Le pedí a su papá que le diera el desayuno esa mañana en la sala del frente porque tenía una cita temprano y tenía que irme. Mientras me preparaba en el baño, vi en el reflejo del espejo lo que parecía una imagen borrosa de mi niño pequeño corriendo a toda velocidad por la puerta mientras yo me miraba en el espejo. Empiezo a gritarle a su padre mientras camino hacia la sala, no podría sentarlo en la silla alta. Supongo que tendré que agarrarlo. Pero estaba sentado completamente atado a la silla alta y se le había acabado la mitad del desayuno. Le dije al padre de mi hijo que acababa de ver al niño pasar corriendo y que por eso entré corriendo, pero su padre dijo que no podía haber sido nuestro niño, ya que había estado sentado en su silla alta durante unos buenos 20 minutos comiendo su desayuno. Jugué al escondite cuando tenía 5 años. Era pequeño y los niños mayores me dejaban jugar, así que estoy emocionado y reviso la casa mientras mi papá y sus amigos encienden el fuego en la chimenea y disfrutan una cerveza, lo habitual, pero no encuentro a nadie. Así que salgo corriendo porque los adultos están ahí, así que es seguro, y recuerdo haber corrido emocionado hacia el costado de mi casa antes de congelarme y mirar el oscuro abismo que hubiera estado bien durante el día pero que estaba demasiado oscuro para una noche. 5 años por la noche, pero aún así quería ganar, así que caminé por el lado izquierdo de nuestra casa y entré al patio trasero, aún más oscuro, para buscar a mis hermanos, aunque no había mucho que mirar, solo el asustado hola de un niño pequeño. Y finalmente salí corriendo por el lado derecho de la casa, asustado, pero ahora de regreso a la cálida luz del fuego dentro de la casa, tosiendo levemente por el humo que escapaba de la chimenea, y aún así no había encontrado a nadie, así que estoy simplemente parado en el patio delantero, un poco sentado en nuestra cerca corta, molesto por haber perdido y mirando la niebla que cubre lentamente el parque al otro lado de la calle cuando en mi visión periférica veo a alguien en la esquina de la calle y me emociono de nuevo e inmediatamente. Corrí por la calle pensando que por fin había encontrado a alguien, pero a mitad de la calle la emoción se acaba nuevamente, ya no vi a una persona en la esquina, ni pude ver la cálida luz de la casa, solo estaba en la oscuridad. Calle tranquila y me asusté, preguntándome si esa figura realmente era uno de mis hermanos o algo así como los monstruos de las películas de terror que mis hermanos insistían en que viera con ellos. Así que me quedé allí, temblando ligeramente por el frío invernal, y comencé a llorar, demasiado asustada para ir hacia la esquina más de lo que ya lo había hecho, pero también preocupada por lo que iba a pasar si le daba la espalda a lo que había visto. Y comenzó a caminar de regreso a casa. Y solo dejé de llorar cuando todos mis hermanos mayores salieron de detrás de la esquina riéndose un poco de mí llorando antes de decirme que estaba bien y que estaban enviando gente desde detrás de la esquina a la casa para asegurarse de que estuviera a salvo y no caminar hacia abajo. Al otro lado de la calle completamente solo antes de acompañarme de regreso a casa, mi padre solo me gruñó levemente por asustarme mientras lo abrazaba. Mi amigo y yo solíamos explorar edificios abandonados al amparo de la oscuridad. En el sótano de una destartalada fábrica de botones, recorrimos pasillos oscuros como boca de lobo llenos de máquinas de coser oxidadas, telarañas y cristales rotos de ventanas opacas. Las antorchas de nuestros faros convertían el contorno apagado de 1000 remaches no gastados en un brillo espectacular que bailaba por el techo como una fogata cacareando. Nuestros pasos golpeaban entre las paredes de concreto, llenando los pasillos ahora desiertos con la ilusión de vida. Avanzamos a tropezones sin otro propósito que la emoción de ver algo que había estado abandonado durante mucho tiempo. Mi amigo Derek reubicó el contenido de los viejos cajones del escritorio en el suelo,
desatando nubes de polvo en forma de hongo con cada lanzamiento antes de soltar un grito estridente que atravesó el aire húmedo. Dentro de uno de los cajones había una bolsa ennegrecida llena de uñas, dientes y piedras ensangrentadas junto a un sobre perfectamente doblado. El sobre llevaba las palabras, misericordia y nocibus. Antes de que pudiera decir una palabra, Derek la abrió. Dentro había un trozo de papel blanco. Increíblemente blanco. Mucho más fresco que el sobre amarillo que alguna vez llamó hogar. No tenía sentido. La página mostraba un tosco dibujo de un hombre encapuchado encorvado sobre dos figuras de palitos. Corrimos a casa esa noche, sin decir una palabra en todo el camino. Mi hija, cuando era adolescente, solía escaparse de la casa, así que yo no podía dormir por las noches porque tenía que patrullar la casa. Puse algunas alarmas en las puertas y ventanas y finalmente me dispuse a dormir bien por la noche. Mientras soñaba, o eso creía, alguien me acariciaba la cara y me besaba los párpados. No sexualmente, pero sí tranquilizantes, me acariciaron hasta despertarme. Abro los ojos y miro el rostro más hermoso que he visto en mi vida. Era tan alto que estaba desplomado a causa del techo. Era de piel oscura y tenía alas muy grandes de color gris. Agarré su mano que estaba en mi cara y le dije que no se detuviera, pero él negó con la cabeza y señaló la puerta. Miro hacia la puerta y luego a él, pero, para mi angustia, ya no está. Me di cuenta de que señalaba la puerta, así que me levanté, fui hacia la puerta y miré hacia el pasillo para ver la ventana de mi hija abierta. Se volvió loca nuevamente después de descubrir cómo sortear las alarmas. Este ángel vino a mí para decirme que se había ido otra vez. Solo puedo imaginar que me tocó la cara y me besó los párpados porque sabía que había estado estresada y quería despertarme de la manera más placentera posible. Nunca lo he olvidado y desde entonces he deseado que regrese. Cuando estaba en el jardín de infantes, llegó el momento de que mi mamá me recogiera. Llegó un poco tarde porque había comprado comida antes de recogerme, así que cuando se detuvo, era el único coche estacionado afuera y fuera de la vista del punto de recogida. Mientras mi mamá hablaba con la maestra, me aburrí y quise ir al auto. Cuando estaba a punto de doblar la esquina para ir al auto, tuve esta sensación que hasta el día de hoy no puedo escribir e inmediatamente di un giro de 180 grados y fui con mi mamá y mi maestra. En este punto, ya casi habían terminado de conversar y comenzamos a caminar hacia el auto para encontrarlo forzado con las compras robadas con el bolso y la billetera de mi mamá. Puedo recordar ese momento de mi vida como si fuera ayer. Solía sentarme con mi hijo por las mañanas mientras se preparaba el café. Hablábamos y nos acurrucábamos un poco, luego le tomaba el café a mi marido y dejaba que nuestro hijo viera dibujos animados. Esto sucedió cuando tenía aproximadamente 2 años y medio. Una mañana, parecía solemne y me dijo, hoy recogeremos a Christopher, su medio hermano, que vivía con su madre. Le dije que no, que eso era los fines de semana, cuando papá se levantaba primero. No, mamá. Siguió diciendo, está bien, pero trae a Christopher hoy. Pensé que estaba siendo raro, así que recogí el periódico y el café para despertar a mi marido. Mientras leía el periódico, mis ojos se dirigieron a la sección de obituarios. El obituario de la madre de Christopher estaba allí. Había vivido con su madre y eso no habría sido seguro para Chris. Le dije a mi hijo que teníamos que salir, a lo que él respondió, a buscar a Christopher. Me dio algunos escalofríos. Me han sucedido varias cosas extrañas y he publicado algunas en editantes, pero la que fue más espeluznante todavía me persigue. Hace unos 10 años, mi marido y yo estábamos pasando el fin de semana en una cabaña con unos amigos. Tomamos un poco de vino, no lo suficiente como para emborracharnos, pero yo estaba un poco más que borracho. También estaba muy tapado por todo el polvo en la cabina. En mi estado levemente deteriorado, decidí tomar Vinadril, pero leí mal las instrucciones y tomé el doble de la dosis recomendada. En primer lugar, el alcohol y el Vinadril no deberían mezclarse, así que después de un tiempo, realmente no me sentía bien. Se lo dije a mi marido y él estaba lo suficientemente sobrio como para darse cuenta de mi error. Por suerte, uno de nuestros amigos era médico y dijo que estaría bien. Simplemente disfruté el viaje, lo que le aseguró a mi esposo que habría un suave descenso hacia el sueño profundo. Aquí está la parte extraña, y solo lo recuerdo vagamente. Durante las siguientes 2 horas, hablé con 2 personas que, le dije a mi esposo, estaban paradas al otro lado de las puertas corredizas de vidrio de nuestra habitación. Mi esposo me dijo, ajá, estás drogada. Pero luego me enojé mucho y comencé a sollozar. Me preguntó qué pasaba y todo lo que le dije fue, sucederá el 28 de febrero, una y otra vez. Mi esposo es un tipo con los pies en la tierra,
Pero cuando tu alta esposa te cuenta un presagio de fatalidad tan aparentemente específico, tomas una nota en tu teléfono. De acuerdo, esto era julio y a la mañana siguiente me sentí bien. Y seguimos adelante. Todo el asunto se nos olvidó, pero mi marido había puesto una nota en nuestro calendario compartido. Llega el 28 de febrero y, en mi opinión, mi marido dijo en broma que hoy era el día del juicio final. No pasó nada durante el día. Y llegué a casa. Luego recibí una llamada de la madre de uno de mis amigos más cercanos. Tan pronto como vi el identificador de llamadas, supe que iba a estar mal. Se había despertado completamente bien esa mañana. A media mañana le dolía la cabeza, a eso de las 2 de la tarde se desplomó y a las 6 de la tarde lo declararon muerto. No podía ni hablar. Le entregué el teléfono a mi marido y luego vomité como un proyectil. 30 minutos. Nunca había sentido una sensación de dolor tan horrible. Había estado con nosotros en la cabaña ese fin de semana de julio. No tengo ninguna explicación para ello, y mi marido tampoco. No es algo que nos guste mucho discutir. Todavía me hace sentir mal del estómago. Pero es allí donde mi mente se concentra a altas horas de la noche, cuando no puedo dormir. Pienso en los recuerdos confusos que tengo de esa noche y al instante siento un sudor frío en la espalda. A veces me invade la culpa. Si no hubiera hablado con ellos, Jared estaría vivo. Hice algo loco. Provocar algo que decidió castigarme llevándose a mi amigo más antiguo y querido. No tengo respuestas y eso me persigue. Esto puede ser largo, pero es bastante espeluznante, así que básicamente mi familia y yo nos mudamos a una nueva casa. Eso sí, esta no era una casa muy antigua, estaba renovado y era muy moderno, y mi hermano mayor, que tenía trabajo, llegaba a casa como a las 3 o 4 de la mañana. En el momento en que entré por primera vez a la casa, sentí que había algo extraño en el lugar, y mis sospechas aumentaron cuando dormí en mi habitación, donde la cama mira hacia el baño, y constantemente sentía que algo me estaba observando o alguien me estaba observando. De pie. También podía oír ruidos entre las 3 y las 4 de la mañana, pero no le hice caso. Unos meses más tarde, mi hermano tenía pesadillas parecidas a las de una parálisis del sueño en las que veía a esta mujer sin ojos asfixiándolo o simplemente saltaba de pared en pared y lo atacaba. No pensé en nada porque pensé que simplemente estaba cansado. Pero un día mis padres estaban fuera de la ciudad y estábamos solos en casa mi hermano y yo. Yo estaba durmiendo en mi habitación y él estaba dormido en el suelo. De repente gritó mi nombre y cuando le pregunté al respecto, simplemente me dijo que durmiera en el sofá. Cuando le pregunté al respecto, no dijo nada y estaba frenético. Pensé que era extraño, pero luego pude escucharlo llamar a nuestra mamá y contarle lo que pasó. Hablaba en voz baja, por lo que no podía oírlo. Han pasado unas semanas y mi mamá me cuenta lo que pasa. Vio a varias personas flotando sobre él y diciendo una oración al azar en una unión, y obviamente se estaba asustando, y vio que estas personas nos estaban haciendo daño a nosotros, también conocidos como su familia. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto era mucho más serio de lo que esperaba. Han pasado algunos meses desde que sucedió. Mi hermano se mudó a un lugar nuevo y ya no tiene estos sueños. Bueno, eso es todo. Esta fue mi experiencia más espeluznante, básicamente sentí estas cosas. Además, también descubrí más tarde que la casa de nuestro vecino tenía espíritus, nuestras paredes estaban unidas, así que probablemente esa sea la razón por la que teníamos estos fantasmas. Tengo sueños que juro que pueden decirme el futuro. En realidad soy un gran escéptico de lo paranormal y no creo en fantasmas ni nada por el estilo, pero a veces tengo sueños en los que son solo destellos y momentos de un sueño. Al día siguiente, al mes siguiente o incluso un año después, experimentaré exactamente lo que sucedió en el sueño, y me daré cuenta de ese momento inmediatamente mientras está sucediendo, incluso si lo olvidé temporalmente. Una vez soñé que mis mejores amigos huían de mí en una tormenta de nieve y ellos corrían como almas en pena en la nieve como si no estuviera allí, pero yo caminaba como un dirigible en la nieve que me llegaba hasta la cintura. Y luego se fueron. 2 semanas después, nos peleamos y ahora somos enemigos de por vida. No los he visto en 6 años y todavía pienso en ese sueño. En la universidad, principios de la década de 2000, algunos amigos y yo regresábamos a casa de un viaje por carretera. Estaba oscuro y habíamos llegado a este pequeño pueblo en medio de la nada para hacer una parada. El pueblo tenía muy pocas luces, fue muy inquietante. Cuando salí del auto, me sentí abrumado por el miedo. Siendo mujer, no es tan raro sentir miedo en un lugar oscuro y desconocido, pero esto era diferente. Me quedé paralizado por el miedo, sabía que no estábamos seguros. Miré a mis amigos en busca de consuelo,
pero los cuatro, 2 hombres y 2 mujeres, habíamos hecho exactamente lo que yo hice. Salí del auto y me sentí abrumado por el miedo y el pavor. Lo que realmente dice algo, todos piensan que son invencibles cuando son adolescentes o tienen poco más de 20 años. Ni siquiera puedo explicar lo que estaba pasando. Sentí como si algo nos estuviera mirando, pero no como un animal o una persona. Era como si una presencia nos hubiera rodeado y no era una presencia amable. Mis fibras musculares, mis huesos y mi alma gritaban de terror. Sin siquiera hablar, todos volvimos al auto y nos alejamos a toda velocidad. Nos detuvieron durante 30 segundos. Ninguno de nosotros vio nada, todo fue solo un sentimiento. Fue tan espeluznante que todavía me pregunto qué pasó esa noche. La sensación más espeluznante que he experimentado alguna vez fue en la escuela secundaria cuando era estudiante de primer año. Este era el final del año escolar. Había un tipo cuyo gemelo había fallecido unos meses antes. El gemelo superviviente estaba emocionado porque, a pesar de todo lo que había pasado, se iba a graduar. Corrió hacia mí emocionado y me dio el abrazo más grande. La parte espeluznante fue el escalofrío que recorrió mi cuerpo y no se detuvo hasta que dejó de abrazarme. Continuó hablando sobre graduarse y todos sus planes futuros. Murió 3 días después de graduarse en una fiesta en casa. Fue entonces cuando comprendí que el sentimiento que sentía era el de muerte cuando él me tocaba. La ráfaga de un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo fue la muerte. 1. Había estado cuidando a mis padres durante años cuando mi padre murió repentinamente. Aproximadamente 2 semanas después de su muerte, sentí que su presencia se disipaba. Esa mañana, mientras le preparaba el desayuno a mi mamá, ella dijo, papá se fue. Lo sentí irse esta mañana. Dije, yo también. Supongo que se quedó para asegurarse de que mamá estuviera bien. Pero ambos sentimos lo mismo al mismo tiempo. 2. Después de la muerte de mi madre, pasé por una profunda depresión. En un momento, simplemente le pedí que me enviara una señal de que estaba bien. A mamá le encantaban los cardenales. Esa tarde, un cardenal de alguna manera, aún desconocido como, entró volando en la casa, recorrió el largo pasillo hasta el dormitorio de atrás y volvió a entrar en este dormitorio donde yo estaba. Aterrizó en las cortinas a mi lado y me dejó levantarla y abrazarla. Ella me dejó amarla un rato mientras la llevaba afuera. ¿Mamá? 3. Luego, el día después de la muerte de mi madre, mi hija tuvo una experiencia extraña. Entró en la sala de estar de mis padres justo a tiempo para ver un orbe atravesar el solario. Este orbe voló sobre ella hasta el dormitorio de mis padres. Cuando salió el orbe, había ganado otro orbe. Luego, los 2 orbes volaron a su alrededor, y luego, fuera del solario, volaron juntos. Mi hija dijo que no tenía dudas de que eran mis padres. Simplemente mantengo la mente abierta. ¿Qué más vas a hacer cuando sucedan cosas raras? Solía trabajar en Domino's. Una vez contesté el teléfono y sonó como si la llamada viniera de adentro. Podía escuchar a todos en la estación de preparación de pizzas hablando y yo estaba al otro lado del edificio. Pensé que estaban haciendo una broma o algo así y no me importó demasiado. Lo mismo sucedió unas semanas después y pensé, eso es extraño. Luego, probablemente casi un año después, estaba desayunando con mi novia en ese momento. Tenía su teléfono sobre la mesa y empezó a recibir una llamada de mi cuenta de Instagram. Ella respondió, lo pusimos en altavoz y fue solo nuestra propia respuesta, como si fuera una llamada telefónica normal. Actualicé mi contraseña por si acaso. Luego, hace unas semanas, estaba hablando con mi hermano y me mostró que su teléfono estaba recibiendo una llamada de mi discordia. Él respondió y dejó que sucediera, pero no escuchamos nada. Revisé mi computadora en la otra habitación y no pasaba nada. No es tan espeluznante como otras cosas, pero siempre lo he tenido presente. Cuando tenía poco más de 20 años, mi padre recibía cuidados paliativos en casa por su cáncer. Recuerdo haber dormido en la sala con mi familia mientras él estaba en la habitación de al lado. Recuerdo haber soñado con la marea del océano arrastrándose en una playa desde una perspectiva aérea. El agua estaba en calma, pero estaba cambiando del azul frío al gris blanqueado y luego al negro. Recuerdo que la última ola que llegó a tierra fue más agresiva y me despertó con esta sensación pesada y cálida. Cuando desperté, sentí la necesidad de ir con mi padre. Cuando entré a la habitación, estaba allí para tomarle la mano mientras pasaba. Nunca olvidaré esa sensación y la necesidad de caminar hacia él. Sé que la gente dudará de esto, pero esto es 100% lo que experimenté. Cuando tenía 15 años,
Mis amigos y yo nos escabullimos y fuimos al departamento de nuestro amigo. Aparcamos fuera de la puerta en una plaza de aparcamiento. Estábamos todos afuera, jodiendo, y un camión blanco se detuvo en la puerta. No pensamos mucho en ello hasta que estuvo allí durante más de una hora y no entró. Era hora de irnos y nos dimos cuenta de que estaba bloqueando nuestro auto, por lo que no podríamos retroceder cuando llegáramos allí. Les pedimos a algunos de los muchachos que nos acompañaran al auto. Yo, siendo un chico de 15 años realmente tonto y engreído, dije que le iba a pedir a la persona que se moviera. Comencé a caminar hacia el auto y no estaba realmente seguro de si lo que estaba viendo era real hasta que mis amigos me gritaron que me alejara del auto. Lo mejor que puedo hacer para describir lo que vi es decirles que se imaginen a Voldemort en las películas de Harry Potter, pero con una nariz muy larga y curva. La cosa no tenía más rasgos faciales que la nariz, ni pelo, ni ropa, y tenía piel translúcida. La nariz era un rasgo muy extraño y prominente. Todos nos subimos al auto y tuvimos que pasar por la acera para escapar. No nos siguió. No era una víctima de quemaduras ni una máscara, podríamos decir eso. Ninguno de nosotros sabe hasta el día de hoy qué carajo fue, pero todos sabemos que lo vimos y lo estamos haciendo ahora. 31 a 33 aproximadamente. Intenté descubrir qué era, pero probablemente nunca lo sabré. Lo único que sé es que no pude dormir por un tiempo y eso realmente me arruinó.